Bueno, ahí se siguen uniendo los compañeros. Hoy vamos a iniciar con lo que es la organización legal del notariado en guatemalteco, ¿verdad? Es tema nuevo, entonces vamos a darle inicio, ¿sí? Aquí yo les vuelvo a colocar lo que es el notario, perdón, ¿sí? Igual, ya sea la definición de la otra presentación o esta, que aquí yo coloco lo que es el fundamento legal, ¿sí? Cualquiera de las dos respuestas, si viniera en el examen, es válido, ¿verdad? Entonces tenemos que el notario, ¿sí? Pues ya lo habíamos visto que es un profesional del derecho investido por el Estado de fe pública, ¿sí? Para hacer constar o autorizar actos y contratos en los que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Eso lo tenemos establecido o se encuentra establecido o regulado en el artículo 1 del Código Notariado, ¿sí? Entonces, si quieren, ahí a ese artículo 1, no le vamos a dar lectura ahorita porque ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces, solo ahí en ese artículo 1 vamos a colocar, ¿sí? También notario, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el notario tiene fe pública, ¿sí? Para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces, ahí le colocamos también definición legal, ¿sí? Artículo 1, le colocamos definición legal. Entonces ya sabemos que es un profesional del derecho. Obviamente ya lo vimos en la anterior clase, ¿verdad? Que pues debemos de obtener un título facultativo, ¿verdad? El cual pues lo encontramos regulado también en el artículo 2, numeral segundo del Código de Notariado. Pues esto quiere decir que tiene una preparación técnica profesional jurídica para poder realizar su función notarial. Se recuerdan que hayamos visto que pues así como ustedes están en esa preparación, ¿verdad? Sí, se recuerdan que hayamos visto la preparación que debe tener el notario, ¿verdad? Sí, tanto teórica como técnica, como práctica, ¿sí? Pues aquí les vuelvo a aclarar que el notario no es un funcionario público, pues antiguamente o anteriormente así se establecía, ¿verdad? En las disposiciones que se encontraban reguladas en las disposiciones generales que se encontraban reguladas dentro del Código Penal, pero quedó derogado en el año 2012, ¿sí? Entonces ya recuerdan que el notario no es un funcionario público, ¿verdad? Ya vimos quién es un funcionario público y aquí lo vamos a ver más adelante. Actos en los que interviene el notario, ¿sí? Declaraciones juradas, declaraciones de última voluntad, identificación de persona y otras declaraciones que, pues, realmente aquí no se las pongo, lo que les puse, etcétera, ¿verdad? Porque hay infinidad de actos, ¿verdad? Tenemos también los contratos en los que interviene el notario, que por ejemplo están las compraventas, donaciones y constitución de sociedades y el resto de contratos que establece el Código Civil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda con esta presentación? Licenciado, perdone. Dígame, Ronald. ¿Las sociedades anónimas también son ellos los que las llevan a Sí, cabo? aquí dentro de los contratos en los que interviene el notario son todas las sociedades, excepto la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, todas esas son las que facciona el notario, ¿verdad? Se hacen a través de escritura pública, son las que se encuentran reguladas dentro del Código de Comercio, a excepción de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Que es una sociedad que la puede realizar cualquier persona, ¿verdad? Sí. Yo creo que en derecho mercantil lo van a ver, o no sé si ya lo vieron, pero ahí es donde se establece. Muchas gracias, Rita. No tenga pena, Ronald. Va. Continuamos, jóvenes. Entonces tenemos siempre con el notario, ¿verdad? Que el código de notariado en el primer título establece, ¿sí? Notarios y pues no nos indica de una manera plural, ¿verdad? Sino, perdón, de una manera singular, sino que lo indica de una manera plural, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que existen clases de notarios, ¿sí? Y tenemos la clasificación de aquí de notarios, que es el notario propiamente dicho, ¿sí? Que es el profesional del derecho investido por el Estado de fe pública
para hacer constar y autorizar actos y contratos en los que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte. Pero obviamente es la misma definición legal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí también le vamos a colocar notario propiamente dicho a ese artículo 1, ¿sí? Y numeral segundo. ¿Por qué? Porque igual debe de tener el título facultativo, ¿verdad? Sí. Perdón, y el artículo 2, numeral segundo, porque son los requisitos que se deben de obtener para ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que este es el notario propiamente dicho, ¿verdad? Nosotros somos notarios propiamente dichos. Pues realmente tenemos el título facultativo y pues estamos investidos por el estado de fe pública, ¿verdad? Tenemos el notario, escribano de gobierno, que se refiere al notario. Dígame, Uriel. Licenciado, perdone, en ese numeral 2, ¿qué significa por la incorporación con arreglo a la ley? Ya lo vamos a ver más adelante, pero la incorporación con arreglo a la ley es, por ejemplo, yo siendo guatemalteco, por ejemplo, haya estudiado el notariado en otro país. Entonces, la Universidad de San Carlos es la única facultad para que yo pueda incorporar ese título que yo obtuve, por ejemplo, en una universidad de España, pero debo de cumplir con ciertos requisitos para poder ejercer el notariado aquí en Guatemala, por ejemplo, ser guatemalteco. Porque, por ejemplo, si viene una persona extranjera, él puede ejercer la abogacía, ¿verdad? El notariado no, porque dentro de los requisitos, ¿sí? Debe de ser guatemalteco para poder ejercer el notariado, ¿sí? Entonces, realmente la abogacía sí, el notariado solo los guatemaltecos, ¿verdad? Y otras personas que también ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, gracias. Igual aquí me colocaron que es homologar. Sí, es la famosa llamada homologación, ¿verdad? Que se presenta todos los documentos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿sí? Así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual pues se hace esa incorporación para que pueda surtir efectos y poder quedar registrado y poder ejercer esa profesión, ¿verdad? No sé si le quedó claro ahí, Uriel. Va. Licenciado, gracias. No te da pena. Va. Entonces estamos ahí con lo del notario escribano de gobierno, que se refiere al notario del gobierno, ¿verdad? No del Estado, ¿sí? ¿Quién es aquel funcionario público que dará fe, ¿sí? De todas esas actuaciones del gobierno. Cabe resaltar que aquí sí es un funcionario público, ¿sí? Debido a que se encuentra dentro del régimen del servicio civil guatemalteco. El fundamento legal donde vamos a anotar que del notario escribano de gobierno es el artículo 10 del Código de Notariado, por si alguien le puede dar lectura, ¿sí? Artículo 10. El protocolo del escribano del gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Ok, gracias, Valeria. Entonces, allí le vamos a colocar clases de notarios donde termina el parrafito, ¿verdad? Sí. Y también le vamos a colocar clases de protocolo, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver más adelante, lo de las clases de protocolo. Pero hagamos la anotación de una vez. Y tenemos también el artículo 6, numeral tercero, ¿sí? Si alguien le puede dar lectura ahí al artículo 6, numeral tercero, por favor. Establece que los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Ok, gracias, Ronald. Va, entonces ahí el numeral tercero lo leyó el compañero Ronald ahí, pero el artículo 6 dice puede también ejercer el notariado. Numeral tercero, ¿verdad? Y lo que leyó el compañero, entonces ahí le vamos a colocar escribano de gobierno, ¿sí? Los que no podrán ejercer en carácter particular. O sea, nosotros, así como yo soy notario de carácter particular, ¿verdad? ¿Sí? Dígame, Melissa. Licenciado, disculpe, ¿solo se coloca escribano de gobierno o también el notario escribano de gobierno? Como desee, el notario escribano de gobierno o escribano de gobierno. No hay ningún problema.
Vaya, Melissa. Entonces ahí, dígame, Ingrid. Digamos entonces que, por ejemplo, así como el escribano que está ahorita en protocolo, él no podría ejercer notariado. No, él solo mira las actuaciones del gobierno, ¿verdad? No del Estado, no puede ejercer un notariado así como el que ejerzo yo, ¿verdad? O lo que van a ejercer ustedes, si van a hacer de manera particular. Puede ser que aquí entre los compañeros tengamos a un futuro o una futura un escribano o escribana de gobierno, ¿verdad? Entonces, realmente él solo se encarga de las actuaciones del gobierno, ¿verdad? No puede ejercer el notariado particular, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, muy amable. Ok, Ingrid. Entonces, continuamos ahí. Tenemos el notario, agente diplomático y consular, que se refiere a aquel profesional del derecho que sea notario y que además esté acreditado en el extranjero como notario ejerciendo funciones de agente diplomático o consular. Igual tenemos el artículo 10 del Código Notariado, que ya lo leímos, y le vamos a colocar ahí también a ese artículo 10, ¿sí? Notario, agente diplomático y consular. Y tenemos el artículo 43 de la ley del organismo judicial, por si alguien le puede dar lectura. ¿Se lo leo, Lick? Por favor, Ronald. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Ok, gracias, Ronald. Si se dan cuenta, en la clase anterior, yo les decía, ¿verdad? Y hacíamos las consultas, ustedes hacían las consultas, ¿verdad? De por ejemplo, cómo era el que se hacía la protocolización, los mandatos, etcétera, ¿verdad? Y que les explicaba que no se podía sacar la hoja de papel sellado especial para protocolo, sino que era en papel simple, ¿verdad? Ahí está el artículo en el cual se establece, ¿verdad? Artículo 43 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta clase de notarios? Dígame, Sidney, Leonel. Licenciado, disculpe con una consulta. Me quedó duda con el escribano de gobierno. Entonces, el escribano de gobierno no necesariamente tiene que ser ¿cómo sería? Notario particular, No. ¿sería? No, mire, pues, sí el escribano de gobierno es un abogado y notario, o sea, como nosotros. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ser escribano o yo fuera escribano de gobierno, o sea, yo me voy a dedicar solo a las actuaciones y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Por ejemplo, yo poder faccionar un instrumento público, por ejemplo, una compraventa de bien inmueble o una donación entre vivos, ¿sí? A una persona particular o X, ¿verdad? Que solicite mis servicios de notario, no puedo, ¿verdad? Yo solo me voy a dedicar a todas esas actuaciones del gobierno, pero el escribano de gobierno tiene que ser un abogado y notario egresado de cualquier universidad a nivel Guatemala, ¿verdad? ¿Sí? No sé si esa era su pregunta, Sidney. Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dígame, Manuel. Licenciado, y cuando este abogado, cuando ya se desliga del gobierno directamente, ya puede abogar normalmente, así con lo del notariado. Sí, ya puede ejercer, ¿verdad? Como no está cumpliendo con no está en un cargo público, ¿verdad? Sí puede ya ejercer su notariado particular, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, licenciado. Ok. Va, jóvenes. Entonces continuamos ahí. Va. Ahora vamos con los requisitos habilitantes, ¿sí? Se reconoce como requisitos habilitantes los requisitos que deben cumplir el notario para ejercer la profesión. Estos requisitos se encuentran contenidos en el artículo 2 del Código Notariado, en el que se establece que para ejercer el notariado se requiere, ¿sí? El numeral primero, guatemalteco de origen, mayor de edad, del estado seglar, domiciliado en la República. Este artículo ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Dentro del curso. Entonces,
realmente aquí yo les coloco la explicación de por qué motivo no se establece, por qué motivo se establece guatemalteco de origen, ¿verdad? Y no guatemalteco natural como lo establece nuestro artículo 2, ¿verdad? En nuestro código de notariado. Pues a pesar de que el código de notariado establece guatemalteco natural, se debe de indicar que es guatemalteco de origen, basándose en primer lugar de que guatemalteco de origen y natural son sinónimos, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues por jerarquía constitucional se establece guatemalteco de origen. Artículo 2 del numeral primero del Código Notariado, ¿sí? Artículo 7 de la Ley de Nacionalidad. Si alguien tiene la Ley de Nacionalidad ahí a la mano y me puede dar lectura ahí al artículo 7. Y lo tenemos también dentro del artículo 144 y 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si se recuerdan, mientras ahí que alguien me busque el artículo 7, si se recuerdan la jerarquía constitucional, realmente creo que cuando... sí, compañera, ahí la que levantó la mano. No, disculpe, se me fue. No tenga pena. Va, entonces recuerdan de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Nuestra jerarquía constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está hasta arriba? La Constitución. La Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué leyes? Las leyes ordinarias. Ajá, ¿y luego? Las reglamentarias. Ajá, ¿y luego? Las individuales. Ok, ¿y luego? Ya no me recuerdo, me van a decir. No, va. Si se dan cuenta, entonces, por principio de jerarquía constitucional, ¿sí? Normas posteriores derogan anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, por eso se establece la ley de nacionalidad, ¿verdad? Y que es guatemalteco de origen. ¿Alguien le puede dar lectura a ese artículo 7? Artículo 7. Para los efectos de esta ley, los términos de natural de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Ok, va. Gracias, Ronald. Entonces, ahí donde se establece guatemalteco natural, con una flechita, donde dice guatemalteco, vamos a colocar una flechita y la vamos a poner de origen, ¿sí? Y vamos a hacer la anotación ahí, artículo 7 de la Ley de Nacionalidad. Floridalma Umaña, buenas noches, ahí vi su mensaje, disculpe que no se lo había contestado. Levantó la mano, no sé... Era para leer el artículo, licenciado, pero ya no lo empezaron a leer. Ok, gracias, Floridalma. Va. Entonces, Floridalma, ya que quiere participar ahí con la lectura, el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecos y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Ok, gracias, Floridalma. Va. Entonces, ahí ese artículo 144, perdón, le vamos a colocar una flechita, ver artículo 2, numeral 1 del Código de Notariado, ¿sí? Una flechita, ver artículo 2, numeral 1 del Código de Notariado, artículo 7, ¿sí? De la Ley de Nacionalidad, también en ese artículo 144. Artículo 7, Ley de Nacionalidad, ¿sí? Va. ¿Alguien más que me haga favor de leer el artículo 145 de la Constitución? Artículo 145. Nacionalidades centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica si adquirieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad
competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Ok. Entonces tenemos ahí en ese artículo 145 vamos a colocar artículo 2, numeral 1, Código de Notariado, artículo 7, Ley de Nacionalidad también, ¿verdad? Carolín, ¿podría repetir? Buenas noches, disculpe. Buenas noches, Marco. Ahí en el 145 vamos a colocar artículo 2, numeral primero, del Código de Notariado, y artículo 7 de la Ley de Nacionalidad. Va. Luego tenemos mayor de edad, ¿sí? La mayoría de edad en Guatemala es a partir de los 18 años, ¿sí? Artículo 2, numeral primero del Código de Notariado, ¿sí? Ahí establece mayor de edad. Ahí donde dice mayor de edad le vamos a colocar una flechita y ver artículo 8 del Código Civil, segundo párrafo. Si alguien le puede dar lectura a ese artículo 8, por favor. Artículo 8, capacidad. Solo el segundo párrafo, licenciado. Sí, por favor, solo el segundo párrafo, Margarita. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Ok. Entonces, ahí se establece lo que es la capacidad, ¿verdad? Artículo 2, numeral primero. ¿Qué clase de capacidad creen que es ahí? Un punto al que me responda. ¿De ejercicio? Así es, Marina Patzán. Ahí me manda sus datos. Va, entonces ahí le colocamos, son mayores de edad que han cumplido 18 años, una flechita, capacidad de ejercicio. Y abajo otra flechita, ver artículo 2, numeral primero del Código de Notariado, ¿verdad? ¿Sí? Y en el artículo 2, donde dice mayor de edad, una flechita, artículo 8, Código Civil, segundo párrafo. Va. Vamos con lo del estado seglar. Sí, el estado seglar. Quiere decir que los intereses del Estado y los religiosos, sí, cualquier religión, no deben de estar mezclados. Se recuerdan que esto ya lo habíamos mencionado. Sí, ser del estado seglar significa que una persona puede estar relacionada de alguna manera con cualquier religión, pero no debe formar parte de la institución eclesiástica que la dirige. Artículo 2, numeral primero. Y se recuerdan que les había dado un ejemplo de un monseñor que pues ya falleció, pero él era abogado y notario, ¿sí? Al igual que cualquier ministro de culto debería de tener prohibición, ¿verdad? Sorcotuso, Lick. ¿Manda? Sorcotuso, que fue monseñor de Guatemala. Sí, estaba él y estaba el otro, y un cardenal, me recuerdo yo. Pero ellos no podían ejercer la profesión, ¿verdad? Aunque fíjense que voy a hacer una averiguación y tengo una duda, ¿verdad? Porque realmente, pues el código es claro, ¿verdad? Con los pastores de iglesias, con los pastores de iglesias, tengo mi duda porque hay un leak muy famoso, cierto amigo, de nosotros, es el licenciado Jaime Hernández. Él ya es el doctor Jaime Hernández. Él es abogado y notario y creo que también se dedica a ser pastor de una iglesia, pero le voy a hacer mis consultas por ahí porque no sé, porque él sí tiene iglesia o tal vez solo da sus prédicas y no está como pastor, ¿verdad? No desconozco, pero sí he visto que él tiene a veces sus actividades religiosas, ¿verdad? Va, entonces a eso nos referimos con del estado seglar, ¿verdad?
Continuamos, jóvenes. Siempre dentro de los requisitos habilitantes, ¿sí? Tenemos domiciliado en la República, es decir, que su domicilio debe de ser dentro del territorio guatemalteco y no fuera de él. Sin embargo, ¿sí? El notario diplomático y agente consular sí podrá actuar en el extranjero aun cuando no esté domiciliado en la República de Guatemala, siempre y cuando esté acreditado como tal en el extranjero, ¿verdad? Entonces, igual tenemos el artículo 2, numeral primero del Código de Notariado y artículo 6, numeral segundo, ¿sí? Del Código de Notariado y el 43 de la Ley del Organismo Judicial. Esos artículos ya los hayamos leído. Tenemos también el numeral segundo, que nos establece dentro de los requisitos, ¿sí? Haber obtenido el título facultativo. Es decir, que es una persona que tiene una preparación académica, científica y jurídica en el ámbito notarial. Dicho título facultativo lo otorga la institución de educación superior correspondiente, confiriéndole el título de notario. Artículo 2, numeral segundo, ¿verdad? Pues este título facultativo, pues en este caso nos lo otorga nuestra casa de estudios, que es la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de nuestra Tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Tenemos las incorporaciones, ¿verdad? Que ya hablábamos de lo de la homologación y todo. Entonces, esas incorporaciones es cuando sea una persona que realizó su preparación como profesional en otro país, deberá de seguir los procedimientos administrativos para su incorporación como notario ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. Artículo 2, numeral segundo, ¿sí? Y tenemos el artículo 87, segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ahí en el numeral segundo de nuestro Código de Notariado, donde dice incorporación con arreglo a la ley, le vamos a colocar una flechita, ver artículo 87 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Por ahí Julio está presentando, no sé, me interrumpió ahí la clase. No sé, Eric y Derecho Notarial, todos los mensajes, ahí no sé si lo están viendo todos los compañeros, está saliendo. Vamos a ver. Los videos prohibidos. Cabal, por ahí, por favor, no van a compartir videos ni fotos. Julio Chaicó. Tío, Bluetooth, zona Wi-Fi, Walter Ruiz. Julio Chaicó, ahí me interrumpió una clase. Me imagino que quien debe estar en clase ni se ha dado cuenta, creo yo. Es bien aplicado, licenciado, porque tiene de fondo de pantalla el horario de la clase. Ha de tener el teléfono en la bolsa, Vamos a ver, y no puedo detener yo aquí la presentación de él, fíjense. Le hackearon el teléfono. Perdón, aquí tratando de verificar, ampliar la pantalla, se me cruzó, pero lo estoy escuchando y sí estoy activo, no es que esté inactivo. Mil disculpas por manipular aquí, ya estoy corrigiendo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Va. Entonces, estamos ahí con el artículo 87, segundo párrafo de la Constitución, por si alguien le puede dar lectura, por favor. Dice, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario, amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. Gracias, Floridalma. Va. Entonces, ahí en ese segundo párrafo le vamos a colocar artículo 2, numeral segundo del Código de Notariado. Entonces, ahí ese artículo 87, artículo 2, numeral segundo del Código de Notariado. Va, ahí tenemos el numeral tercero, ¿sí? Siempre dentro del artículo 2, que dice haber registrado el título en la Corte Suprema de Justicia o la incorporación, además de registrar la firma y sello que se usará
con el nombre y apellidos usuales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues aquí también les pongo la explicación, ¿verdad? Registrar el título o incorporación, fírmese en la Corte Suprema de Justicia. Pues uno como profesional, o nosotros como profesionales, debemos de registrar nuestro título, firma y sello, siguiendo los trámites administrativos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia, ya que si no lo registramos o utilizamos firma y sello distinto al cual se registró, incurrimos en una prohibición y podrá ser sancionado o podemos ser sancionados, ¿verdad? Entonces tenemos el artículo 2, numeral 3, ¿sí? Y el artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. Por si alguien le puede dar lectura al artículo 7, numeral 5, son las prohibiciones del Código de Notariado. Por favor. Artículo 77, numeral 5. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Ok, va. Entonces a ese numeral 5 le vamos a colocar, ver artículo 2, numeral 3 del Código de Notariado. Y lo mismo con el numeral 3 del artículo 2, ¿verdad? Ver artículo 77, numeral 5. Va. ¿Alguna duda con estos requisitos que hemos estado viendo ahorita? Licenciado, perdone, ¿cuál es el artículo que dijo? Yo no lo escuché. Artículo 2, numeral 3 y artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. Gracias, licenciado. Va. Bueno, entonces tenemos el siguiente numeral, ¿sí? Que es ser de notoria honradez. Pues la honradez la aprobamos ante el Colegio Profesional, ¿verdad? En este caso ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, más conocido como CAN, quienes solicitan al momento de solicitar su colegiación, ¿sí? Primero, pues nuestra carencia de antecedentes penales, ¿sí? Y acta de testigos probando la honradez del profesional bajo juramento, ¿sí? Este es un acta notarial de honradez. Quienes se coordinan con la Corte Suprema de Justicia, enviando la información correspondiente a la honradez para el momento de su juramentación y así habilitarlos para el ejercicio de la profesión del notariado. Tenemos el artículo 2, numeral 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí, pues la primera foto que aparece del lado izquierdo es la juramentación ante el Colegio de Abogados y Notarios, que realmente la hacen en el Hotel Conquistador. Y la segunda, pues es, del lado derecho, es ante la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que ya es la última juramentación y todo que se hace para ya poder ejercer y pues ya podemos empezar a firmar y a empezar a generar dinero, ¿verdad? A llenar las bolsas de dinero. Va. Esos son los requisitos habilitantes que nos establece el Código de Notariado, ¿sí? Realmente hay otros requisitos que ahorita los vamos a ver y créanme que es importante que ustedes lo tengan, porque realmente esto es pregunta básica y cajonera del examen técnico profesional, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Al igual que los otros requisitos que les voy a dar. Los otros requisitos, realmente, si ustedes ven en otros cursos de notariado, será contado algún colega que los dé, ¿verdad? Realmente solo nos enseñan los del artículo 2, ¿verdad? De nuestro Código de Notariado. Entonces vamos a ver los otros requisitos, ¿sí? Y tenemos los otros requisitos habilitantes no regulados por el Código Notarial, ¿sí? Además de los requisitos establecidos en el Código de Notariado, tenemos los siguientes. La colegiación profesional obligatoria, ¿verdad? Que ya la habíamos visto, me recuerdo que a Valeria le había dado un punto por eso, ¿sí? Las personas que obtengan su título facultativo, ¿sí? No importando de qué universidad del país lo hayan obtenido, deben de colegiarse ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala dentro de los primeros 6 meses, ¿verdad? Posteriores a su graduación, ya que si no lo hicieren, incurrirán en una multa de 1,000 quetzales. Tenemos el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? El numeral primero y el artículo 1 y 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Ahí se me olvidó ponerle artículo, pero es el artículo 1 y 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Entonces,
Alguien que pueda leer el artículo 90 de la Constitución, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Margarita. No sé quién de las... Artículo 90, colegiación profesional. La colegiación de profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país en todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias. Las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Gracias, Sandra. Va. Entonces, ahí a ese artículo 90 le vamos a colocar una flechita y lo vamos a relacionar con el artículo 1 y 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. A ese artículo 90 colocamos una flechita y lo vamos a relacionar con el artículo 1 y artículo 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Va. Dígame, Carlos Roberto. Licenciado, una pregunta. Por ejemplo, alguien fue diputado y fue incluido en la lista Engel, o la otra que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Pero él está estudiando para abogado y notario. Y se gradúa, y como habla de reconocida honorabilidad, ¿afecta que él haya sido incluido en ese tipo de lista? Ya lo vamos a ver más adelante, Carlos, pero sí puede afectar, ¿sí? Puede llegar a una inhabilitación, ya sea total o absoluta, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Ok, ya lo vamos a ver. Dentro de esta presentación está, ya lo vamos a ver. Pero sí, su pregunta sí puede afectar, ¿verdad? Sí. Puede ser inhabilitado de forma parcial o de forma definitiva, ¿verdad? Va. ¿Alguien que pueda leer el artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional? Solo el primer párrafo, porque ese artículo es demasiado largo. Artículo 1. Obligatoriedad y ámbito. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitución Política de la República, y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende por colegiación la asociación de graduandos universitarios de profesionales afines en entidades gremiales de conformidad con las disposiciones de esta ley. Gracias, Valeria. Va. Entonces, a ese artículo 1 le vamos a colocar una flechita y ver artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y alguien más que me haga favor de darle lectura al artículo 2 del Código de Notariado, por favor. De la Ley de Colegiación Profesional. Artículo 2. Periodo de gracia para nuevos colegiados. Todos los profesionales graduados en cualesquiera de las universidades del país deberán colegiarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su graduación, debiendo presentar el título profesional que lo acredita como egresado de la universidad correspondiente en el grado de licenciado como mínimo. El incumplimiento de lo estipulado en este párrafo será sancionado con multa acordada y revisada por la Junta Directiva del colegio profesional que corresponda, la cual no podrá ser mayor de 1,000 quetzales. Cada colegio establecerá reglamentariamente los requisitos que debe llenar cada solicitante a la colegiación,
atendiendo a la naturaleza y características de la profesión. Ok, gracias. Entonces, en artículo 2, igual ver artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Va. Entonces, ahí tenemos lo que es la colegiación profesional obligatoria, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos numeral segundo, ¿sí? Dentro de los requisitos no regulados en el Código Notarial, numeral segundo dentro de la presentación, tenemos registrar su sello y firma en el registro de notarios de la Corte Suprema de Justicia. Va. Y tenemos el numeral tercero, ¿sí? Inscribirse en la SAT, ¿sí? O en la Superintendencia de Administración Tributaria, actualizando su registro tributario unificado como profesional del derecho, inscrito bajo el régimen de pequeño contribuyente, solicitando la autorización de imprenta de facturas como profesional. Esto, en este caso, pues ya se omite esto, ¿verdad? Sí, antes así se daba. Y habilitación de libros. Ahora, pues, es la factura electrónica, ¿verdad? Pero antes se hacía con autorización de imprenta para poder emitir facturas, ¿verdad? Entonces, nos debemos de inscribir ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego, pues, el numeral cuarto, ¿sí? Tenemos la presentación de la forma 2000, otorgado por el Archivo General de Protocolos, y estos, pues, se presentan ante la Superintendencia de Administración Tributaria y ante el segundo registro de la propiedad o general de la propiedad, que se encuentra en Quetzaltenango, ¿sí? Y luego tenemos el numeral quinto, que es registrar el título profesional y tenemos la literal A, Superintendencia de Administración Tributaria, B, Contraloría General de Cuentas. Y luego tenemos por último el registro electrónico y casillero electrónico. Esto más que todo también es para lo de la abogacía, ¿verdad? Realmente el registro, el casillero electrónico, ¿verdad? El registro electrónico, pues, ahí al momento de que nosotros hacemos todos estos trámites, va lo que es el registro electrónico. Todo esto de inscribirse ante la SAT, actualizando su registro tributario, eso lo hacemos a través de la agencia virtual, ¿verdad? Sí, la presentación de la forma 2000, eso al momento les explico, ¿verdad? Nosotros vamos al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Al CAN, y pues ahí nos piden, por ejemplo, llevar los ejemplares, unas fotos, y los ejemplares son las tesis, ¿verdad? Unas fotos, antecedentes, la firma y el sello que vamos a utilizar, ¿sí? Y ellos ya, pues ahí lo registran de forma electrónica, y ese mismo día que nosotros vamos a dejar toda la papelería y cumplimos con todos los requisitos para el Colegio de Abogados y Notarios, ahí ese mismo día nos dan el número de colegiado. Luego, ¿sí? Cuando ya trasladan la información a la Corte Suprema de Justicia, ahí es donde se hace todo lo de la presentación de la forma 2000, el formulario para el registro general de la propiedad, ¿sí? Lo del registro del título profesional y todo eso, ¿verdad? Y pues luego ellos ya se encargan de poner todo en electrónico, ¿verdad? Entonces ahí ya va la firma y sello, ¿verdad? Ese día que uno se juramenta en la Corte Suprema de Justicia, le dicen que uno tiene que llevar su sello y un lapicero azul, ¿verdad? Y como que fuera funeral, ¿verdad? Todos vestidos de negro, ¿verdad? Camisa negra, corbata negra y traje negro para los varones, y para las señoritas igual, ¿verdad? Vestido negro o traje negro, ¿verdad? Entonces, así es como se hacen los requisitos para ejercer el notariado, ¿verdad? Y la abogacía, ¿sí? ¿Alguna duda con los otros requisitos que no están regulados dentro del Código de Notariado? ¿No? Licenciado, yo solo tengo una consulta. Dígame, y al momento de que ya, como es una cuota anual, me parece, para estar siempre escrito, ¿de cuál es ese valor que se maneja actualmente? Miren, pues, al momento de colegiarse y de juramentarse en la colegiación, por ejemplo, del Colegio de Abogados y Notarios, ahorita creo que están como en 2.570 y algo. Yo no, cuando me colegié todo, yo no pagué eso, yo pagué como 1.500, 1.600. Ahorita son como 2.500, 2.700 por ahí los que pagan. Luego, pues uno paga de forma anual, que también son como
como 500 quetzales o 600 quetzales porque le cobran a uno el congreso jurídico, que supuestamente es a cada 2 años, pero todos los años le cobran a uno el congreso jurídico, ¿verdad? Entonces, igual yo tuve un problema el año pasado que me cobraron el congreso jurídico, nunca me llegó la invitación y estuvieron otorgando esos códigos nuevos, ¿verdad? Comentados. Al final, pues, ya para que no hiciera problemas y yo, ¿verdad? En el Colegio de Abogados y Notarios me dieron los ciertos códigos comentados, ¿verdad? Y hasta me regalaron uno del Colegio de Abogados y Notarios donde se encuentran todos los estatutos. Entonces, porque realmente a mí me descuentan, o sea, me cobran el congreso jurídico y que no le lleguen la invitación, y luego me explicaron de que uno tiene que estar pendiente en la página de unidad académica. Entonces, pero son como 500, 600 quetzales lo que paga uno para estar activo por año, ¿verdad? Solo la primera colegiación con todos sí son 2.500, 2.700 quetzales, ¿verdad? Sí, el congreso lo cobran, vaya uno o no vaya uno, ¿verdad? Licenciada Nilsa, yo no sabía que era licenciada en criminología. Sí, ¿Perdón? así lo cobran y la verdad a mí no me parece, pero ni modo. Sí, así es. No reclamo nada. Así es, Ligda. Va. Entonces, eso es Kulahai. No sé si alguien tiene más alguna duda, no tenga pena. Va. Continuamos, jóvenes. Vamos ahora sí con la pregunta que me hacía Carlos, ¿sí? Va. Entonces aquí tenemos impedimentos para ejercer el notariado. Causas de inhabilitación. Se conoce como causas de inhabilitación aquellas que impiden el ejercicio del notariado a una persona. Estos impedimentos puede ser total o absoluto. Disculpen. Va. Entonces, las causas para que una persona pueda ser declarada como inhabilitada para el ejercicio de la profesión son, primero, los civilmente incapaces, ¿sí? Incapaz es aquella persona que carece de aptitud para poder ejercer derechos y obligaciones. Entonces, vámonos al artículo 3 de nuestro Código de Notariado, ¿sí? Alguien que le dé lectura, por favor. Al artículo completo. Ya lo vamos a ir desglosando. Artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Primero, los civiles incapaces. Segundo, los toxicómanos y ebrios habituales. Tercero, los ciegos, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Y cuarto, los que hubieran sido condenados por algún delito de lo siguiente: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Gracias, compañera. Margarita fue. Va. Entonces, ahí en el artículo 3 le vamos a colocar arriba impedimentos, ¿sí? Impedimentos para ejercer el notariado. Y entre paréntesis le vamos a colocar causas de inhabilitación, ¿sí? Ahí pónganselo en grande. Impedimentos para ejercer el notariado y causas de inhabilitación. Va. Entonces, a ese numeral primero tenemos los civilmente incapaces y tenemos, ahí le vamos a colocar una flechita y ver artículo 9 del Código Civil, ¿sí? Alguien que le dé lectura ahí al artículo 9 del Código Civil, por favor. Artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva del discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos.
La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Ok, gracias. Va. Entonces ahí tenemos los civilmente incapaces, ¿verdad? ¿Sí? Y realmente ahí tenemos las dos clases de incapacidad, ¿verdad? En el artículo 9, ¿sí? Tenemos lo que es la incapacidad absoluta. Y pues en el artículo 10 es las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones, que es la incapacidad relativa, ¿verdad? Realmente, pues aquí normal, dentro de la clase siempre se maneja el artículo 9 del Código Civil, que es la incapacidad, ¿verdad? ¿Sí? Igual le podemos agregar el artículo 10, si ustedes desean. Tenemos el numeral segundo, ¿sí? Que es los toxicómanos y ebrios habituales, que es decir, aquellas personas que tienen la costumbre de ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes en estado, esto debido a que en el momento de encontrarse en dicho estado no se encuentran en el pleno uso de sus facultades mentales para poder asesorar correctamente a las personas que requieran sus servicios profesionales. Artículo 2, numeral segundo del Código Notariado, ¿verdad? A eso nos referimos con los toxicómanos y ebrios habituales. Luego tenemos en el numeral tercero los ciegos, sordos o mudos, los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, ¿sí? Artículo 3, numeral tercero del Código Notariado. Y tenemos el numeral cuarto, los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos, y pues ya los habíamos mencionado ahí cuando le dieron lectura, ¿sí? Entonces eso se encuentra regulado artículo 3, numeral cuarto. Esos son impedimentos para ejercer el notariado, causas de inhabilitación. ¿Alguna duda con estas causas de inhabilitación y estos impedimentos? ¿No? Va. Ahora vienen las incompatibilidades al ejercicio del notariado. No se van a confundir con los impedimentos para ejercer el notariado, ¿verdad? Tienden a confundirlos porque se parecen, ¿verdad? Va, entonces se conocen como incompatibilidades, ¿sí? En el ejercicio del profesional, a los casos en que se encuentran o se pueden encontrar algunos notarios de verse impedidos temporalmente de ejercer el notariado. Estos se encuentran regulados en el artículo 4 de nuestro Código Notarial. Y pues en nuestro código, en nuestro artículo 4, nos establece que no pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por los delitos de falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, ¿sí? Cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, prevaricato y malversación. Artículo 4, numeral primero. También los que desempeñan cargo público con añeja jurisdicción, es decir, que los funcionarios que además de desempeñar cargo público de tiempo completo tienen también funciones de dirección o mando en un grupo determinado, están impedidos de ejercer el notariado mientras permanezcan en esos cargos. Artículo 4, numeral segundo. Sí, se recuerdan que eso ya se los había explicado, ¿verdad? Que por ejemplo, todas las personas que trabajan en el organismo judicial, Registro Nacional de las Personas, Registro General de la Propiedad, ¿sí? Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, no pueden ejercer el notariado. Y me recuerdo que en clase de forma presencial hubo una compañera que me preguntó que si los médicos no podían ejercer el notariado. Le dije que no podían solo los que estuvieran dentro de una institución pública. Por ejemplo, el organismo judicial tiene clínicas dentro de torre de tribunales. Esos médicos tienen prohibición, pero por ejemplo médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de un sanatorio particular, ellos sí pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Si fueran médicos y cirujanos o odontólogos, anestesiólogos, etcétera, etcétera, ellos pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Son dos ramas totalmente diferentes y dos cargos totalmente diferentes. Solo los médicos que pertenecen al organismo judicial no pueden ejercer el notariado.
Y tenemos los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial, ¿sí? Y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio, además del presidente del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 4, numeral 3. Incompatibilidades al ejercicio del notariado, ¿verdad? ¿Alguna duda con esas incompatibilidades? ¿No? Va. Entonces, ahí en el artículo 4, ¿sí? Numeral cuarto. Creo que aquí me falta el numeral cuarto. Si no estoy mal, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos siempre, dentro de las incompatibilidades, numeral cuarto, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37. Las obligaciones contenidas en el artículo 37 del Código de Notariado son las siguientes. Literal A, remitir al director del Archivo General de Protocolos el testimonio especial de las escrituras autorizadas dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización, ¿verdad? Sí, si nosotros no cumplimos dentro de esos 25 días, se nos impone una multa, ¿sí? Dar aviso al director, dar aviso al director del Archivo General de Protocolos de las escrituras canceladas dentro de los 25 días hábiles siguientes a los de su cancelación, ¿sí? Y C, dar los avisos trimestrales al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre. El año tiene 4 trimestres, de enero a marzo es el primero, de abril a junio el segundo, de julio a septiembre el tercero y de octubre a diciembre el cuarto. Si el notario no cumple con las obligaciones anteriormente descritas durante un trimestre del año civil, no se podrá vender especies fiscales y además el notario automáticamente tendrá impedimento para el ejercicio de la profesión. Artículo 4, numeral cuarto, ¿sí? Y tenemos el artículo 37 del Código de Notariado. ¿Alguna duda con estas incompatibilidades? ¿No? Si quieren, vámonos al artículo 37. De ahí en el artículo 37 tenemos lo que es el notario y los jueces de primera instancia están facultados para cartular y deben de cumplir con las siguientes obligaciones. Ahí ese artículo 37, coloquémosle testimonios especiales. ¿Sí? Igual a la literal A. No le vamos a dar lectura porque son muy largos los artículos, ¿verdad? Y las literales. Pero allí ustedes en la literal A pueden colocarle testimonio especial, ¿sí? Y ahí dice, ¿verdad? De que se debe remitir al director del Archivo General de Protocolos y subrayamos el plazo, ¿verdad? Que tenemos ahí, que son 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Se recuerdan que utilicen colores, les vuelvo a recalcar el tip, ¿verdad? De utilizar colores para plazo, para epígrafes, para lo más importante, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante. Luego tenemos en la literal B, ¿sí? Ahí dar aviso dentro del término indicado, que igual son 25 días hábiles, ¿sí? Que dice dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, ¿verdad? Entonces son 25 días hábiles. Si ustedes quieren colocarle ahí a un lado 25 días hábiles, se lo pueden colocar. Y luego tenemos la literal C, igual subrayamos ahí los 25 días hábiles, ¿verdad? Que se debe remitir al Archivo General de Protocolos. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? No, va. Si por ejemplo nosotros tenemos alguna inhabilitación o incompatibilidad, nos publican en el Diario de Centroamérica, ¿verdad? Y en el listado que saca el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta si uno no ha cumplido con algo, ¿verdad? Y lo ideal y lo principal es que nosotros llevemos nuestro control de los avisos que vamos presentando, ¿verdad? Va, bueno, continuamos ahí. Tenemos ciertos casos especiales que realmente, no obstante a la previsión a que hicimos referencia
anteriormente, ¿verdad? Tenemos el artículo 5 de nuestro Código Notarial que establece que pueden ejercer el notariado. No obstante, lo preceptúan los numerales 2 y 3 del Código, del artículo 4 del Código Notarial. Y pues realmente ahí, dentro del artículo 5, alguien que le dé lectura, es lo mismo que está en la presentación, ¿verdad? Que le dé lectura al artículo 5 del Código de Notariado, por favor. Artículo 5. Puede ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. 1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. 2. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. 3. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 4. Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. 5. Suprimido. 6. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Gracias, Sandra. Entonces, a ese artículo 5 le vamos a colocar casos especiales del ejercicio del notariado. Casos especiales del ejercicio del notariado o para el ejercicio del notariado, como ustedes lo quieran colocar ahí. Casos especiales para el ejercicio del notariado o del ejercicio del notariado. Bajones. Luego tenemos lo del notariado ejercido por jueces. Se recuerdan que lo vimos dentro de los sistemas notariales, ¿verdad? Pues vimos este sistema de funcionarios judiciales y pues es cuando encontramos a los jueces ejerciendo el notariado. Pues en Guatemala el único caso regulado de jueces que pueden cartular lo encontramos en el artículo 6º, numeral 1 del Código Notarial, para los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiera notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negara a prestar sus servicios. Realmente en la actualidad pues esta norma no es aplicable, ¿verdad? Ya que en todos los departamentos pues hay suficientes notarios. Y para eso tenemos de suma importancia la ley del organismo judicial que en su artículo 70, literal G, prohíbe a los jueces y magistrados el ejercicio de la profesión del notario. Y el artículo 29, ahí es literal C. Yo coloqué el literal B, pero es literal C de la ley de la carrera judicial. Igual se las voy a corregir y se las mando. Ahí en ese artículo 6, se recuerdan que ya lo habíamos visto en la clase, ¿sí? Entonces, por eso no le vamos a dar lectura y ya hayamos hecho las anotaciones. Por si alguien no lo haya hecho, entonces, pues ahí les indico que en el numeral primero colocamos una flechita y le colocamos ahí con letra en grande. Los jueces no podrán ejercer el notariado. Ver artículo 70, literal G, de la ley del organismo judicial, y artículo 29, literal C, de la ley de la carrera judicial. Y a esto le vamos a hacer una anotación más. Solo déjenme corroborar. A eso le vamos a hacer la notación de ver artículo 13 de la ley del organismo judicial, en el cual pues se establece la primacía de las disposiciones especiales, ¿verdad? Por ese motivo no se aplica el artículo 1 del Código Notarial, ¿sí? ¿Alguna duda con lo del notariado ejercido por jueces? ¿No? Disculpe, ¿podría repetir
¿Qué literal dijo en ese artículo? ¿De qué artículo? Donde dijo que los jueces no pueden ejercer el notariado. Artículo 29, literal C. 29, de la ley, literal C. Ajá, de la ley de la carrera judicial. Es la que aparece ahí en la presentación, solo que ahí coloqué B, pero es C. Uy. Y el artículo 70 dijo, ¿verdad? Ajá, literal G. ¿De la misma ley? No, ahí es de la ley del organismo judicial. No, okay. Gracias, Lee. Y también vi uno más que es el 13. El 13 de la ley del organismo judicial, que es la primacía de las disposiciones especiales. Ah, ya. Gracias, Lee. Va. Dígame, Sidney. Licenciado, una consulta. ¿Dónde se tenía que poner los jueces no pueden ejercer en el artículo 6? Ajá, en el artículo 6, numeral primero. Ahí con una flechita colóquele, los jueces no podrán ejercer el notariado. Gracias, licenciado. Vale. Bueno, jóvenes, si quieren la dejamos hasta allí. El siguiente día de clases, que es de forma presencial, el día martes. Continuamos. Y ese día los compañeros que tienen exámenes extemporáneos, ese día se examinan, ¿verdad? En el horario de clases. Dígame, Uriel, Isaías. Perdón, en esto último me perdí, porque los jueces no pueden ejercer, contradice lo que dice el párrafo 1 de ese artículo. Sí, por eso el artículo 13, ¿verdad? Es el fundamento legal de por qué se contradice lo que establece el Código de Notariado, que es la primacía de las disposiciones especiales, ¿verdad? ¿Sí? El artículo 13 de la LOA. De la ley del organismo judicial. Si quiere le voy a dar lectura. Dice, primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de las mismas o de otras leyes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues prevalece lo que establece la ley del organismo judicial, artículo 70 y artículo 29, literal G, y artículo 29, literal C de la ley de la carrera judicial, ¿verdad? Entonces, por eso los jueces no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Sí. Vaya, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, pues lo dejamos hasta ahí. Nos vemos el día martes. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Ronald. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches.